compañeros de Esta Boca es Mía. ¿Cómo te va, Victoria? Malena, Mariano, buen viernes para los dos, ¿cómo están? Bárbaro, palpitando el fin de semana ya. Sí, esperando el fresquito, ¿no? Sí, se nos viene mañana, con agua y todo. Bien, que de todas maneras lo puedan disfrutar, ¿eh? Gracias. Buen programa, chau, chau. Y buenas para todos. Vamos a comenzar el programa de hoy remitiéndonos a una decisión de la justicia y que tiene que ver con maltrato infantil o con la indiferencia, mejor dicho, ante el maltrato infantil. Repasemos la información. En junio del 2008 murió un bebé de 9 meses con fracturas de cráneo, costillas e indicios de violación. El padre había denunciado ante el juzgado de Paso de los Toros la situación en la que estaban sus dos hijos. Los niños vivían con su madre y la pareja de esta. La jueza del caso determinó que los niños permanecieran con la madre. El hombre reclamó una indemnización al Poder Judicial de $300.000 por daños y perjuicios, por la desidia con la que actuó la jueza, y demandó también a la Fiscalía y al INAU. Según informa el semanario Búsqueda, tras una primera sentencia negativa y una apelación, un tribunal de la Suprema Corte estableció que el servicio funcionó mal y que el juzgado de Paso de los Toros tuvo una conducta de indiferencia y que pudo y debió haber tomado alguna medida más efectiva. El tribunal sostiene que la jueza debería haber tomado contacto personal con los niños y designarles un defensor, pero en su lugar adoptó una actitud indiferente frente a una situación extremadamente grave. La sentencia también reconoce que hubo responsabilidad del padre porque solo denunció la situación al separarse de la madre. El Poder Judicial deberá indemnizar al padre con $10.000 y con $20.000 al hijo mayor, que podrá acceder al dinero cuando cumpla 18 años. Bien, sobre las indemnizaciones, por supuesto, vamos a estar hablando, sobre lo que potencialmente son capaces de reparar o no. Pero antes, ¿qué hubiera pasado si en realidad la denuncia de maltrato infantil la hacía la madre con respecto al padre? Acá hay algo que hace mucho ruido y es, ¿qué pasó por la cabeza de esta jueza cuando el padre hace la denuncia y el sistema no responde, al menos en lo que tiene que ver con la urgencia inmediata, que era cómo están esos chicos, ¿no? Nos está acompañando, bueno, Diego Durán como panelista invitado, gracias, pero como invitado especial hoy es el abogado Bautista Duagón, que es experto en casos de violencia doméstica. ¿Qué pasó aquí? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Lo que hay que analizar acá, desde el punto de vista objetivo, al menos como me planteo yo estas situaciones, creo que acontecieron un cúmulo de errores y omisiones de funcionamiento que no son exclusivas de la jueza de turno al momento de resolver, que evidentemente determinaron que no se pudiera juntar o recabar la prueba suficiente. La nota de prensa, que es la que está ahora, puede tener algunos datos que estén no correctos o inexactos. Bien, alguna situación que señálelos, no sé si... por favor, porque así nos informamos Claro, bien. entonces, por ejemplo, cuando se hace la denuncia, hay ciertos hechos para hacer un análisis cronológico. En primer lugar... ¿Quién hace la denuncia? Vamos desde cero, entonces. Bien. ¿Quién hace la denuncia? Concubinato, ¿verdad? Una pareja vivía, el hombre se va de la casa, 5 días después que se va de la casa, donde vivía, denuncia que los hijos que quedaron con la madre, sí, con la mujer, podrían tener sus derechos vulnerados. Podrían estar mal, en una mala situación, en cuanto a su salud, sí, etcétera, etcétera. A partir de ese momento, se toma la jueza que interviene, en este tipo de casos de menores en riesgo, debe designar un defensor del menor. ¿Eso ocurrió? Según la información que yo poseo, la jueza tuvo vocación para tomar esa decisión, pero como en grandes partes del interior suele pasar, y hoy en una audiencia que tuve el día de hoy, me pasó lo mismo, en Montevideo no hay defensor, o no hay defensor al momento que se necesita. Entonces, el juez que tiene que resolver una situación urgente a corto plazo, la ley establece que tiene que designarle un defensor, pero el defensor que tiene que estar en ese lugar, o no fue designado, no vino, no está, y se debe resolver. Entonces, hay situaciones que no corresponden fundamentalmente al Poder Judicial. Perdón, Bautista. En realidad,
entiendo la parte de que no se pueda tener a mano, lamentablemente, el defensor de casos. El fiscal lo mismo. Bien, pero hay que resolver, eso lo dijo usted. ¿Y por qué la resolución ahí la jueza genera esta situación? Digamos, terminó habiendo un bebé muerto con el cráneo aplastado, con quemadura de cigarrillo. Eso es lo que pasa tiempo después, no al momento de hacer la denuncia. Vuelvo a lo mismo, al comienzo, cuando hay que entender bien los hechos. Esta expareja que se separa, quien en definitiva es el que asesina a ese bebé y lastima al otro niño, es una nueva pareja posterior que tuvo la madre, ¿verdad? Pero que no la tuvo inmediatamente a los 5 días que se separaron. O sea, el padre de los chicos denunció que sus hijos iban a quedar en una situación de riesgo con la madre. Sí. Pero todavía la madre no tenía viviendo esta nueva y posterior pareja, que es el que en los hechos asesina al niño. ¿Queda claro? Entonces, cuando se hace la denuncia, la jueza lo que trata de corroborar... No había tanto peligro inminente. No vivían juntos, había quedado solo con la madre, por lo tanto. Por eso digo que si uno lee solamente la nota, ¿verdad?, o los titulares, y no conoce el caso a fondo, tiende a no comprender la situación y a prejuzgar con un poquito de falta de información necesaria. Entonces, la jueza en ese momento, faltante de fiscal, faltante de defensor, pide una pericia a INAU para ver cómo se encuentran los menores y por errores que no son atribuibles al Poder Judicial a la jueza, no la puede contar en tiempo y forma. Como lo que en general suele mirar uno es a ver si la situación y los controles de salud son exactos, si se encuentran los chicos escolarizados, estos eran muy pequeños, o sea, la madre acredita, con sus certificaciones de salud, etcétera, que los chicos estaban al día, con sus controles pediátricos, etcétera, etcétera, y no se cuenta con una información, más información que esa para la hora de decidir. Pero en definitiva, el INAU hizo la inspección que debía hacer. Ahí se atribuye de que por errores internos de funcionamiento no llegó en tiempo y forma la información al juez al momento de decidir. Por lo tanto, no es solo una. Sería más fácil echarle la culpa a la jueza. Tiempo después que pasa eso, tengo entendido también que el padre, el día que se hizo la denuncia, que tenía posibilidad de estar en la sede, no habría estado. O sea que si la madre, la jueza, ni siquiera estaba en el departamento, si la jueza hubiera querido darle la tenencia al padre en ese momento, no hubiera estado tampoco hubiera podido. Físicamente. Son pequeños elementos que obviamente están en los expedientes, algunos pueden diferir con la realidad, pero eso me consta porque cuando yo trato de hacer la indagatoria para llegar a este programa, previamente consulto con las fuentes de primera mano, los actores, no con terceros. Entonces, es un poco el cúmulo de información que se puede recabar. Tiempo después esta pareja, esta mujer, adquiere una nueva pareja, tiene una nueva pareja, y ella por el oficio que desempeñaba, ¿verdad?, trabajaba de noche. Durante la noche, el hombre mata a ese niño, lo da contra la pared, según las declaraciones forenses, ¿verdad?, según los testimonios, le quiebra el cráneo y le produce otras lesiones, ya venía de estados, de situaciones anteriores, e incluso se habrían encontrado registros de semen en el cuerpo del bebé. Tema aberrante que lamentablemente es muy común y en este país no se aborda, que es el abuso sexual de los bebés, que muchas veces llevan determinación de la muerte. Por lo tanto, con esa prueba, la jueza, la misma jueza casualmente, pero por un tema de tiempo después, que fue la que en principio no le quitó la madre a los niños y los mandó a INAU, no, o se los otorgó al padre, o se los otorgó a la abuela, porque tampoco, según la información que yo tengo, no se habría pedido en tiempo y forma, lo condena por delito especialmente agravado a este hombre y a la madre biológica por encubrimiento y por omisión también, ¿verdad? O sea, lo que sería la figura de omisión, creo que hay términos jurídicos que son demasiado aburridos en este momento, pero no es que la madre lo haya matado directamente a ella. Por lo tanto, estos pequeños elementos llevan no digo a disuadir, porque la jueza la sancionó con también el máximo, 30 años de cárcel le puso a la madre, ¿verdad? Pero sí, evidentemente, uno en la retrospectiva se pone a pensar, ¿esto fue un error exclusivamente de una persona, de la jueza?
estos hechos estaban como tal, sale en la noticia primaria que sale, fueron tan fueron tan uno tras otro, no. ¿Qué pasó entre la denuncia original que hizo el padre biológico de los chicos cuando se separa de la madre a que aparece esta segunda figura, esta pareja de la madre y ocurre todo este desenlace? ¿Cuánto tiempo pasa ahí y el padre está presente en ese tiempo o simplemente desaparece? Bueno, ahí en los registros de expedientes es medio complicado porque están en el interior. Las versiones de prensa dicen que el padre habría pedido la tenencia o que la abuela le habría pedido o que se habían presentado. Yo a las distintas magistrados que consulté, si bien de memoria no lo recuerdo, no tienen certeza que eso hubiera pasado. Y vuelvo a lo mismo, más de lo que haya pasado, lo que se haya probado. Porque yo puedo haber tenido un vínculo con usted, haber tenido hijos, acusarla de todo tipo de cosas. Pero si yo no lo pruebo, el Poder Judicial a usted no le van a sacar a los niños. Entonces, creo que gira un poquito en torno a eso la situación. ¿En torno a qué, en definitiva? Porque en torno a que existieron un cúmulo de errores. ¿Que falló el sistema? No solamente falló el sistema, porque si el sistema hubiera funcionado en ese momento, lo único que iba a poder constatar es que la madre, por ejercer el meretricio y por las condiciones malas que vivían, pero los chicos siguieron viendo en la misma casa del padre que denunció. Por lo tanto, tenía que haberse demostrado y constatado que la situación de vida de los chicos era realmente grave como para sacárselos a la madre. Cuando intervinieron en ese momento, esa situación no se daba. O no se daba según lo que la jueza pudo tener a mano. Entonces... ¿Pero cuál fue el contacto de la jueza con la realidad de los niños? Porque en lo que trascendió de la sentencia también se dice que la jueza como que no puso interés de su parte o algo así respecto al conocimiento de la realidad que estaban viviendo los niños. Puede ser, no estoy defendiendo el Poder Judicial. Lo que estoy tratando de decir es que, en definitiva, los jueces lo que hacen es citan a los menores y las madres, ¿verdad? Pero estamos hablando de chicos de corta edad, donde difícilmente pudieran expresar, uno tiene meses, un bebé, y el otro tenía corta edad, los padecimientos que tenían. Por lo tanto, la jueza ordena, dentro del marco que tiene, una pericia, que le informe. Por eso digo que creo que es un cúmulo de errores, ¿verdad? Ahora, si esa pericia hubiera dado que estaba mal, este hombre, la nueva pareja, en tiempo, todavía no estaba. Pero no hubiera tal vez aparecido, ¿o sí? ¿O hubiera aparecido en otro marco? Pero se lo tenía que haber sacado conforme a una prueba determinada. ¿No? El padre denuncia 5 días después que se separa. Entonces, en ese tiempo, el juez tiene que indagar e investigar. ¿Qué iba a investigar? ¿Que iba a conocer a futuro una nueva pareja que le iba a quitar la vida a los otros? No, eso es una relación de tiempo anterior. Pero la situación de vulnerabilidad se da solo por la realidad en ese momento. En ese momento. Es que Bautista yo creo que hace bien en aclarar, digamos, la línea del tiempo, un asunto que quizás, a propósito de, digamos, de la síntesis informativa, no queda del todo claro, y creo que lo hace bien acá, porque tiene la oportunidad de hacerlo, en todo caso, quien perpetra el asesinato de los niños, todavía no estaba en contacto con ellos. Al momento de la denuncia inicial aún no estaba. No obstante ello, me permito suponer, pero auxiliado por el aporte que vos podés dar, ¿no? De todas maneras, la mamá de los niños es procesada, ¿verdad? Es procesada por encubrimiento, que a mí me gustaría ver si pudieras desarrollar un poquito más, porque da la sensación entonces que no llegó, digamos, la pareja y, entre comillas, de un día para el otro... Ella viene de trabajar y se encontró con esa realidad. Porque estamos malos, ¿no? Porque si hay encubrimiento, hay una actitud... Bueno, además, acaba de decir que había no, pero quiero decir, esa propia conducta... Con esta nueva pareja. Esa propia conducta del encubrimiento, que termina siendo una conducta delictiva... Probablemente, aún sin su pareja, el matador definitivo, ¿se entiende? Ya se expresaba de tal modo que hizo que el padre de los niños presentara la denuncia. ¿Se entiende? Habría seguramente antecedentes. Pero en realidad nadie se ocupó de ir y poder averiguar cómo era, porque no fue el INAU. Y ahí está el problema. Nadie fue en realidad. Ahí está el problema. Por algo la sentencia recoge que falló el Estado. La falla está del Estado, de los instrumentos del Estado. Por un lado el judicial, por otro lado el INAU, en cuanto a no le proporcionan información al sistema. O sea, el sistema falló. Y el sistema viene fallando contundentemente. Pasa hoy en día. Y pasa en la actualidad, donde los jueces no tienen las herramientas y no hay defensores. Bueno, no hay defensores. Suspenda la audiencia, aguarde, señor juez, hasta que exista un defensor en el día y realizará la audiencia conforme a derecho.
Y esos problemas son los que generan este tipo de situaciones, de falla del sistema, de hechos donde después el Estado es responsable por el incumplimiento. Tal cual lo dice el panelista, es así. Yo lo que quiero recabar, decir de que esta situación es terrible, esta situación ya tiene más de una década, pero este tipo de situaciones, yo por el área en que trabajo, que es la defensa de los niños, ¿verdad? Lamentablemente sigue pasando. Entonces, sigue pasando, hoy falla uno, otro día falla hasta otro. Hay colectivos que ponen su tinte en la madre, ¿verdad? Hay sectores que defienden a la madre. Yo no me encuentro en ninguna de esas situaciones. Yo no estoy integrando, no soy feminista. No, el problema sería si desde el sistema sí se tomara partido por estar más empapado o menos de uno u otro lado, ¿no? Por eso es lo grave. Hoy la madre tiene más peso que el padre, desde el punto de vista práctico. Hoy existe esa situación donde cuando un niño tiene determinada escasa edad, dice, bueno, es mejor que esté con la madre. Bueno, hay que traer todos los informes a ver si es real. Bueno, pero lo que pasa es que creo que nos estamos equivocando, con respeto lo digo, en la formulación si se pone del lado de la madre o del padre, se tiene que poner del lado de los niños. Claro, no hay otra mirada, no hay otra posible mirada. Aquí lo que no ha pasado es que nadie estuvo del lado de los niños. Y es lo que luce como problema en este... ¿Qué tan vulnerables eran esos niños? No estás hablando, Alfredo. No, porque yo lo que me pregunto es, frente a la falla del sistema, ¿nos quedamos con eso? ¿Falló el sistema y está? ¿O se sanciona a los que... Porque el sistema son personas con nombre y apellido, son jueces, son funcionarios del INAU, son... No sé, debe haber un montón de gente implicada. Sí, con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Esa gente no paga las consecuencias de esto. Es decir, a mí eso no me termina de cerrar. Y ojo el tema también, porque ahora se pone mucho... La cuestión es que la madre es la responsable. Sí, seguramente en este caso la madre, pero la mayoría de la violencia, muchas veces, violencia doméstica e infantil, son los hombres, no son las madres. Y los que abandonan generalmente son los hombres y los que se quedan con los niños son las madres. Entonces, que haya un caso de estas características que es espantoso y que me parece que si el sistema falla hay que ver para que no falle y los responsables paguen por esa falla, de alguna manera, y no con plata, estoy hablando de responsabilidad. Me parece que tampoco intentemos inclinar la balanza, ¿viste? Decir, Alfredo, es el feminismo que está. No, tampoco eso, ¿viste? No entremos la pavada. No, estamos de acuerdo, pero no podemos inclinar ni para un lado ni para el otro. No, pero en general la realidad te muestra de que los que abandonan y golpean, la mayoría son hombres. Eso es indiscutido. Pero ¿qué pasa si eso es lo que puede haber llegado a operar en la indiferencia del sistema en la primera denuncia del padre? A ver, pero la indiferencia del sistema... Es una falla del sistema, tú lo has dicho. La indiferencia del sistema la vemos todos los días. La vemos también cuando la denunciante es una mujer. Me parece que encararlo por ese lado no es una discusión productiva. Me parece que acá lo que hay que encarar es por qué el sistema falla. Y lo que decía aquí mi compañero García, yo le consultaba a un amigo que es juez. Digo, cuando ustedes la embarran de esta manera, no pasa nada. Me dice, bueno, a lo sumo un traslado. A veces la propia justicia va monetariamente contra el juez. Nosotros ahora hemos contratado seguros, me decía. Y ten en cuenta que por día se dictan más de 100 sentencias, son 3.000 sentencias al mes, y estos errores pueden suceder. O sea que del corporativismo médico que tanto se dice cuando hay un caso de mala praxis, lo que pasamos al corporativismo de los jueces, de la justicia. Poner allí la mirada, porque recuerdo, por ejemplo, el caso de Rivera, de incesto, cuando... Terrible. Estaba siendo violada, tuvo uno o dos hijos más después, una década con el violador. Con su propio padre, y allí la denunciante era una mujer. Entonces, y cuidado que hay el argumento de que los niños eran chiquitos de meses y un año y que por lo tanto no podían dar testimonio, ese argumento no aplicaba, ¿verdad? La denunciante es la propia hija que es entregada a su padre, que era el abusador. Por eso digo que estas situaciones no pasaron hace más de una década, sino que han pasado, están pasando, y lamentablemente cuando se necesita de recursos, ¿verdad? Y de eficiencia, yo creo que acá hubo, tratando de ser objetivo, y personalmente digo esto, pudo haber errores, pero también hubo imponderables que en ese momento y lugar no se contó, ¿verdad? Y por lo tanto se hizo más difícil. Es evidente que... ¿A qué responden los imponderables? Vamos a seguir teniendo que escuchar que es por falta de presupuesto y por eso no hay un defensor en tal lugar. Estamos diciendo, compartimos, como decía Alejandro, que el sistema falló, el sistema Estado, ¿verdad? Que el que no hizo la pericia o el que la hizo y no le llegó el tiempo y forma al juez se falló, y si no había nadie para periciar al chico, conforme a la corta edad, ahí funcionó. Y de poco importa a la sociedad y al padre, que es lo que importa, y a la vida de ese niño que se perdió, si fue error de A, B, C o D.
¿verdad? Porque aquí se trabaja de forma multidisciplinaria. Bien. Hacemos una pausa y seguimos con este punto inmediatamente cuando regresemos. Ya venimos.